Bien, muy buenas noches. Vamos a continuar entonces hoy con otra cápsula relacionada a la filosofía del derecho, clase número 8. Nos referimos básicamente al tema del derecho, la razón y la justicia dentro del marco del modelo de una razón pública, ¿no? Esto es, en la justificación pública de las decisiones de las instituciones políticas en un régimen constitucional, ¿no? Para ello vamos a trabajar con dos grandes juristas como fue John Rawls y Ronald Dworkin. Pues bien, Rawls nos propone la tesis de la justificación pública de las decisiones e instituciones políticas en un régimen constitucional, ¿no? Dentro del plano valorativo de carácter filosófico, coloca unos principios de justicia relacionados a la razón de la contribución de una razón de política pública o, como él solía llamar, una razón puramente pública. Es decir, ayudar al contexto de los ciudadanos en la formación y defensa de los juicios políticos dentro de un sistema jurídico en un Estado social de derecho. Dentro de ello, para Rawls, ¿no? Ocupa un valor significativo la argumentación de los jueces, ¿no? La argumentación de los jueces debe servir, dice Rawls, como un medio de probar los debates políticos de carácter ontológicos para resolver problemas de teoría judicial. No me refiero, obviamente, al tema de ponderación, de medio probatorio, que es un tema referente a un tema de motivación, sino a un tema de actividad jurisdiccional alejada de cualquier concepto de carácter político, sino como una práctica judicial independiente de una política pública, ¿no? Es decir, los jueces deben apelar o no a sus convicciones de carácter morales para justificar sus resoluciones, ¿no? Ello en razón a, como dice Dworkin, ¿no? De la teoría de la justicia, donde se enfrenta no solamente Rawls y Dworkin, al positivismo jurídico contemporáneo, heredero de la jurisprudencia analítica que postulaba Hart, ¿no? El filósofo, a partir de aquí, lleva un concepto abstracto de justicia y, en este caso, las instituciones deben adquirir estos aspectos valorativos para centrarse en un tema básicamente de equidad, y esto se distribuya entre deberes y derechos entre todos los ciudadanos a efectos de que no se produzca la arbitrariedad de los jueces, ¿no? Entonces, esto sirve como un principio más que justicia, de equidad, en donde Rawls señala y apunta que no se pretende defender un concepto de justicia, que es un concepto definitivamente metafísico, sino más bien defender un concepto que esté relacionada a una concreta concepción del concepto justicia, ¿no? O sea, no desarrollar el concepto, que es un concepto abstracto, es un concepto metafísico, sino es desarrollar ese concepto a través de los deberes del bien común, que en este caso sería más que la justicia, la equidad. Entonces, el filósofo del derecho no debe hacer una descripción del derecho, ¿no? Sino debe proponer una interpretación de ese concepto y para ello entregarse a dos aspectos que son importantes: el deber objetivamente doble de interpretación, ¿no? Y este es lo magnífico de Rawls, ¿no? Lo que apunta Rawls. Por ejemplo, primero, establecer los niveles de principio de moralidad política que dé mayor explicación y solvencia al carácter de la legalidad, es decir, la dimensión de justificación de esa legalidad de carácter institucional. Y segundo, alcanzado ella, a hacer y realizar el ajuste interpretativo entre principios, juicios analíticos o concretos y una serie, en todo caso, de desarrollos de adecuaciones sociales para que se permita el equilibrio conocido en la parte de la filosofía contemporánea como el Rawlsiano. ¿Por qué se le conoce como el principio Rawlsiano?
porque fue precisamente John Ralph, quien convocado por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, más o menos en la década de los 60, él practicó esta política pública y pudo salvar la democracia de ese entonces, ¿no? Que nacía a propósito de los problemas del Watergate, ¿no? En los años 60 con el presidente de los Estados Unidos. Y entonces Rawls, como filósofo y profesor de Oxford, fue convocado para solucionar este problema y lo solucionó con estos conceptos que son netamente de políticas públicas dentro de una función del derecho y razón de carácter pública, ¿no? Con ese equilibrio ralphiano. Ese equilibrio ralphiano precisamente es alcanzar esos dos niveles entre sociedad, legalidad y justicia, o sea, equidad, el desarrollo concreto de una sociedad dentro de un Estado social de derecho o dentro de una democracia participativa, ¿no? Ello entonces nos permitiría, como decía John Rawls, ¿no?, amarrar los conceptos de institución social y moral a través de una posición netamente rawlsiana, hecho que fue de pronto cogido nada menos que por Dworkin para desarrollar toda su teoría de la ponderación, toda su teoría básicamente del equilibrio y básicamente del desarrollo de la filosofía contemporánea a partir de los años 60 hasta la actualidad, ¿no? Porque los principios de Rawls y de Dworkin son los que dominan todos los cuadros de carácter constitucional, ¿no? Y esto precisamente es lo que ha adolecido el Ejecutivo por parte del señor presidente Vizcarra el día de ayer, en donde hemos visto prácticamente por no aplicar esta teoría muy conocida de Rawls, la teoría del equilibrio social, ¿no? Enfrenta a un Congreso con una intención básicamente de vacar a todos los ministros y no logra el consenso, ¿no? Y ello obviamente por un desconocimiento total del premier cateriano, que de pronto no supo manejar políticamente los problemas sociales que vive el país, ¿no? Y esto precisamente, ¿quién lo arregla? La filosofía del derecho, ¿no? La filosofía del derecho es el que arregla estos problemas a través de los conceptos de estos filósofos que han contribuido para la democracia y para la estabilidad social y económica de un país.